¿ya? Para que su espíritu de valentía y sabiduría llegue a nosotros y podamos desenvolverlo sin problema en nuestro quehacer diario. Pidámosle también por aquellas personas que están sufriendo por diversos motivos, ¿ya? Pidamos que ella interceda ante su Hijo para que junto al Padre les dé la fortaleza a ellos para que puedan superar estos momentos difíciles. Y por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ya. Entonces, hoy día vamos a revisar esa guía, ¿ya? Esa guía de ejercicio, ¿no? Esa de óptica geométrica, ¿no? A ver, entonces, vamos viendo, dice que un niño se encuentra de pie a 5 metros frente a un espejo plano. ¿A qué distancia se encuentra de su imagen? A ver, señor Zúñiga, usted hombre sabio, ¿ya? ¿Nos puede decir a cuánto se encuentra esta persona de su imagen? Dale, Zúñiga. La letra B. Ya, ¿todos de acuerdo? No. Sí. ¿Quién dijo Sí. no? No. Yo. ¿Quién dijo no? Mandiola. Mandiola, a ver, ¿a cuánto dice usted? 10 metros. Sí, a Grande, 10. Mandiola. Sí, efectivamente. Gracias, Hans, te quiero mucho. Porque la distancia del objeto a la imagen es la misma distancia, perdón, la distancia del objeto al espejo es la misma distancia del espejo a la imagen. Entonces, si está a 5 metros, la imagen también va a estar a 5 metros, pero detrás del espejo. Por lo tanto, entonces van a ser 10 metros. Bien. Entonces, veamos el 2, ¿cierto? Dice que para obtener una imagen real, si se utiliza un espejo esférico cóncavo, es decir, como el interior de la cuchara, la parte que va a la sopa, ¿dónde debe estar el objeto? Entonces aquí la clave es la imagen que sea real. Es la única condición que debe cumplir, que sea real. ¿Dónde debe estar el objeto? Bueno, en los espejos cóncavos, recordemos que todos los objetos que están entre el foco del espejo y el infinito, es decir, a medida que se van alejando a partir del foco, van a generar imágenes reales, ¿ya? Que van a ser invertidas, pero no importan. La condición es que sea real. Por lo tanto, si está en el centro de curvatura, el centro de curvatura hay que acordarse que es el centro, ¿cierto?, de la esfera a la cual pertenece el espejo. Por lo tanto, está más allá, más alejado que el foco. Entonces generaría una imagen real. Entre el foco y el centro de curvatura también está más alejado que el foco. Entre el centro de curvatura y el infinito también. Por lo tanto, entonces, en los tres casos, está real. El que sea real. En consecuencia, en la letra E. ¿Profe? ¿Sí? No es real cuando está más adelante del foco, ¿no? No, ahí es virtual. Cuando Pero- está entre el foco
Y el espejo, en ese caso la imagen es virtual. Profe, ¿Sí? y si está en el foco no hay imagen. Si está en el foco, no hay imagen porque la imagen se forma en el infinito. ¿Mm? Ya, dice, ¿qué tamaño debe tener el espejo más pequeño que debe instalarse en un muro para que una persona que tiene una altura h pueda verse completa? ¿Ya? Su imagen sea completa. ¿Mm? Bueno, les había dicho Bueno, que en este caso, ¿sí? la B. La mitad de la altura. La letra Sí. D, correcto. La mitad de la altura de la persona que se está mirando. ¿Mm? Entonces, correctísimo. Ahora, dice, ya, Y te hago una pregunta. sí, ¿Qué pasa si el espejo mide lo mismo que la persona? ¿También con va a mayor ser...? razón. Con Ah, mayor ya. razón se va a ver. Po. Si ahí dice la cantidad mínima, el más pequeño. O sea, Entonces, si es más desde grande, la se va mitad a ver. funciona. Sí, ya. Gracias. Cualquier espejo tiene que tener mínimo la mitad. Y de ahí para arriba se va a ver completo. ¿Mm? Ya. El 4 es una pregunta retro, porque aquí hablamos de cámara fotográfica, pero óptica, no digital. ¿Ya? Esas cámaras que había que colocarle rollo. No sé si la alcanzaron a conocer ustedes. Son hartos jóvenes, sí. No. ¿Ya? La E. No, En la E. ¿Mm? Ya. Porque dice, si se compara una cámara fotográfica con el ojo humano, ¿cuál de las siguientes relaciones podrían ser correctas? El lente con el cristalino, ¿cierto? correcto. Correcto, ¿cierto? El lente, el que enfoca para que la imagen se forme sobre la película, y el cristalino hace lo mismo. La película y la retina. En la película se forma la imagen en la cámara fotográfica, ¿ya? Y la retina es donde se forma la imagen en el ojo. El diafragma es el aparato que regula la cantidad de luz que entra a la cámara, ¿ya? Y en el ojo es la pupila, ¿cierto? Agrandándose o achicándose, es el elemento que regula la cantidad de luz que entra, ¿cierto? Que entra en el ojo. Jarita, Con las tres, ¿sí? ¿qué era el cristalino? El cristalino es la lente que tenemos en el ojo. Primero está la córnea, ¿cierto? Que es la primera capa que tenemos, que es fija, tiene una curvatura fija. Después hay un líquido, ¿ya? Que rellena el hueco, y hay un orificio, que es la pupila, que se agranda y se achica. Cuando se contrae o se dilata ay, el que tiene el color. ¿Ya? Y después, ¿cierto? Viene el cristalino, que es la lente que tiene el ojo, ¿ya? Y que puede variar su radio de curvatura, y por eso produce el enfoque. ¿Ya? Cuando a veces con la edad, ese cristalino, como es una lente, se coloca opaco. Se le forman lo que los médicos llaman cataratas, porque la fibra que compone el lente se va deteriorando. Entonces le sacan el cristalino y le colocan una lente fija. Ahorita, Ya. ¿Sí? porque en la guía sale que el diafragma es el iris. Y está en la pupila, pero es el iris. ¿Cómo, perdón? En la guía sale que Ya. lo que funciona como diafragma es el iris, que está en la pupila, pero es el iris. El iris. A ver, deja ver. El diafragma se abre y se cierra. Quien se abre y se cierra, La pupila. que controla eso, sí puede ser el diafragma, puede ser el iris, ¿sí? Y aparece la opción de 1 y 2, ¿o no? Sí aparece. Sí. Mira, que me la pusiste pesado, oye.
la guía dice textual. Luego de eso pasa a través de la pupila, donde el iris funciona como un diafragma. Ya, sí. Sí, en ese caso sería la 1 y la 2, sería la letra C. Mira, chiquilla, por Dios, yo no. Jarita, Sí, o sea, bueno, dejando de lado lo que dice la guía, que es verdad, pero si uno busca en internet, la función exacta del diafragma en la cámara y la función de la pupila en el ojo, al final sí coincide que son como, se sí, podría comparar como uso iguales. sí, es que yo la he visto también que la comparan, sí, en algunos va a aparecer, porque están muy relacionadas las dos, pues, la pupila con el iris. En ¿Mm? en el diafragma en Google dice que al final regula la entrada de luz a la cámara. Sí, O sea, y el que regula la cantidad de luz es por donde pasa la luz y se regula es la pupila. la pupila, pero la pupila, su tamaño depende de lo que haga el iris. Está muy Entonces, ambiguo. es para discutirla la pregunta, ¿cierto? ¿Ya? Porque en el diafragma, ¿m? en el diafragma no deja entrar luz, no hay ningún hueco. Y al abrirlo, lo que se va a abrir depende de lo que yo quiera dejar pasar de cantidad de luz. ¿M? Y se cierra. Y la pupila también regula la cantidad de luz. Pero Jarita, yo creo La, que esta relación sí es la, correcta porque el iris se afecta secundariamente. En realidad la pupila es la encargada del sí, iris. porque la que hace la función es la pupila, pero que hace la función por el iris. ¿M? Pero la pupila es como el orificio. Si el orificio, pues por ahí por donde pasa la luz. Pues. Sí, yo habría considerado las tres, ¿m? ¿Ya? Pero está para discutirla. ¿M? Sí. Eh, Profe, sí, ¿va a subir la respuesta hasta ahí después o no? la estoy dando. Pues. Ya sí se las doy si quieren, pero la estamos Es que tengo analizando. clase en un rato por eso. ¿Ah? Tengo pre-U en un rato. ¿Y por qué tenéis preu cuando tenéis clase? Desubicado. Desubicado, pues. Culpa del Chano. Ya la voy a subir, ya déjenme anotármela o si no se me olvida la cuestión. Ya. Subí la Profe, Ya, pregunta. gracias. Ah, se está corriendo de No, yo clase. nunca haría eso. Como ya. que no, que iba a jugar Y por ping-pong. eso que van a separar los cursos para pasar la lista cada rato. Profe, ¿Sí? es que la córnea igual funciona como lente. Sí, la córnea funciona como lente, solo que tiene una curvatura fija, no varía. ¿Ya? No varía la curvatura de la córnea. En cambio, la del cristalino sí varía, porque con los músculos ciliares la hace variar. Y la córnea es fija, la curvatura es fija. Entonces, por eso cuando hay el astigmatismo, se debe a que esa córnea, que fija y tiene una curvatura, es una lente, ¿ya? Que tiene una curvatura fija. Entonces ahí tienen que regular la curvatura de esa córnea. Ya, en el 5, el proceso de la visión, ¿qué función cumple el cristalino en el ojo? Ya lo dijimos, ¿qué función cumple? La E. Es una lente y es una lente convergente. Muy bien, ¿ya? Ya. A ver, la zona donde no llegan rayos luminosos, ¿ya? Debido a la barrera que opone un cuerpo, se denomina donde no llega la luz, ¿cómo se denomina? Sombra. Sombra. Sombra, bien. ¿Ya? Si un observador se ubica en esa zona, puede ver parcialmente la fuente luminosa. Esta zona corresponde a Penumbra. Penumbra. penumbra, bien. Y si se ubica en la sombra, ¿ve la fuente? No. No. No, no. Ya. Si una de rayos paralelos incide sobre una superficie reflectora, ya, y los rayos reflejados no son paralelos,
Entonces se trata de una reflexión Difusa. 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 Muy bien. Si una onda luminosa incide perpendicularmente sobre una superficie refractora, es decir, va a pasar a otro medio, entonces la onda refractada solo cambia su rapidez de propagación Sí. Sí. Ah, y la onda refractada solo cambia su dirección de propagación. no, No cambia, de hecho. no cambia. La dirección de propagación no cambia, lo que cambia es su rapidez. ¿Ya? La onda refractada solo cambia su periodo. El No. periodo no cambia porque el periodo, ¿cierto? No cambia porque la frecuencia no cambia. La onda refractada cambia su dirección y su rapidez de propagación. No. No. Sí ocurre la refracción, pero si incide oblicuamente el rayo, si incide perpendicularmente, va a cambiar solo su rapidez de propagación. Por lo tanto, la letra A. A ver, si una onda luminosa se refracta pasando del aire al agua, es decir, de un medio menos refringente a uno más refringente, entonces la onda refractada B. Bueno. Se acerca a la normal. Sí, se acerca a lo normal. correcto, se acerca a la normal. Puta, que tan bandido, ¿no? Mandiola. Ya. A bandiola, ya. Dice, la figura representa un espejo cóncavo y la línea de puntos su eje óptico. La flecha rellena presenta un objeto, la que está con negrita, que está frente a él y que emite luz monocromática. Las flechas vacías representan posibles imágenes y el punto F, el foco del espejo. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Hans. Dice, ¿cuál de las flechas vacías representa mejor la imagen de la flecha rellena? Sí. Las A. Sí. A ver, Pero igual uno debería suponer de que está pasado el centro de curvatura, ¿o no? Pero, profe, ¿está en el centro de curvatura, atrás o tonta? no importa, no No importa, importa. Enlace. pero Que por la distancia está pasado, según yo. Por eso la sé. sí. Anda, esta cuestión, dijo. A ver, si nosotros trazáramos una línea paralela al eje principal, al refractarse pasaría por el foco, ¿no? Pasaría por el Reflejarse foco. sería en realidad. Y al pasar por el foco, ¿ya? Pasaría por la punta de la letra C. O si no, no alcanzaría a pasar por A, pasaría más lejos. Entonces, ese hecho hace de que la correcta sería C. Ya. Profes, ¿en ningún caso puede quedar como A? ¿O tiene que estar en el foco? Tendría que estar justo en el centro geométrico. ¿Ya? Pero, Ahí, profe, si, igual al dar la C, si, si el objeto está justo en el centro geométrico, ¿ya? O centro de curvatura, en ese caso la imagen quedaría justo ahí, pero invertida. Tendría el mismo tamaño, ¿ya? Solo que sería invertida. Pero, si se fijan, esto, si trazo una línea paralela, al pasar por el foco, al reflejarse y pasar por el foco pasaría por C.
y si sigo proyectando eso, me va a quedar lejos de A. ¿Mm? Jarita, y si lo pongo en el foco, ¿quedaría aún más chico que la C? No, no No se hay. formaría imagen porque los rayos reflejados serían paralelos. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, la flecha, la C representa mejor la imagen. Perdón, ¿qué La pasaría, imagen, profe, si lo pone en el foco? Que no entendí. ah, No perdón, entendí qué pasa si pone el objeto en el foco. si pongo el objeto en el foco, ¿m? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿M? Los rayos reflejados, ¿m? ¿Ya? Serían paralelos. Mira, fíjate en lo siguiente. Vamos a copiar esa imagen. ¿M? Vamos a copiarla. ¿M? ¿Ya? ¿Ya? Y la voy a llevar ¿a dónde está? Al Paint. ¿Ya? Ahí ven el Paint, peguémosla. ¿Mm? Está la imagen. Entonces, voy a trazar una recta de la punta de la flecha del objeto paralela al eje principal, ¿ya? Y la vamos a reflejar pasando por el foco. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vemos de que efectivamente la letra C, porque si trazo una línea de aquí, de la punta, que pase por el foco, que pase por el foco, ya. Entonces, y su rayo reflejado va a ser paralelo al eje principal, entonces, ¿qué va a ocurrir? Se intersectan justo donde está C. Por lo tanto, esa es la imagen. Ahora, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si esta imagen, a este objeto, perdón, estuviese en el foco, me decías tú? Llevemos esto para el foco, para acá. Ahí. Diseño ¿Ya? gráfico, mi pasión. Entonces, vamos a trazar una línea paralela al eje principal, ¿ya? Y vamos a tirar esta cosa que pase por el foco para acá. Ya. A ver, si yo mido aquí, a ver, no, aquí voy a medir dónde estaría el centro geométrico. Voy a tomar esto y lo voy a medir dónde está para acá. Es decir, esto estaría por ahí, donde está B. Por ahí estaría el centro geométrico, ¿ya? Es decir, marquémoslo. ¿Ya? Aquí. Aquí Profe, estaría, ¿sí? es que entonces al ser la C, igual significa que está pasado el centro de curvatura Geométrico. y No, el centro de curvatura estaría acá, estaría entre el foco y el centro de curvatura. ah, sí, pero yo digo el objeto, no la imagen. El objeto, sí, en ese caso, y la imagen sería real, invertida y más chica. Entonces, si ahora trazo, ¿cierto? Una que pase por el centro geométrico, la que pasa por el centro geométrico, ¿ya? Esta se va a reflejar sobre sí misma. Se va a reflejar sobre sí misma. Entonces, ¿qué ocurre? Que los rayos reflejados, ¿ya? Que los rayos reflejados son paralelos. Por lo tanto, si está en el foco, no se van a formar imagen. Cada vez que un objeto se coloque en el foco del espejo, entonces no se forma imagen. ¿Ya? ¿Aclarado? Sí. Con los monitos ya. Entonces, Jarita, ¿y eso del foco aplica para todos los espejos? sí, a todos Ahí. los espejos. Vámonos a donde estamos.
Ya, ahora, la 12. La imagen que se produce de la Sobre el flecha primer rellena. hermano. ¿Ah? La imagen que se produce de la flecha rellena se caracteriza por ser real. Sí. Cualquier. A ver, si el objeto lo coloco de aquí del foco hacia la izquierda, ¿ya? Hacia la izquierda, entonces cualquier objeto que esté del foco hacia la izquierda va a generarse imágenes reales. Ahora, No sé si si tuviste el está video en nuestro grupo. entre el Ya, foco hay alguna. y el centro geométrico, entre el foco y el centro geométrico, ¿ya? La imagen, además de la imagen, si está entre el foco y el centro geométrico, va a ser real, invertida y de menor tamaño. Cuando está justo en el centro geométrico, la imagen es real, invertida y del mismo tamaño. Y si está desde el centro geométrico hacia la izquierda, hacia el infinito, la imagen va a ser, esta tendría que ser, imagen real, invertida, ¿ya? Y de menor tamaño. ¿Ya? De mayor tamaño, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice que para la imagen que produce, es decir, la letra C, ¿va a ser real? Sí. ¿Invertida con relación al objeto? Sí. ¿De mayor tamaño? No, va a ser más pequeña. De menor tamaño, entonces va a ser la 1, la 2 y la Y la 4. 4. ¿Ya? Bien. Después dice, si a partir de la posición en que se encuentra la fecha rellena de la figura, se mueve hacia la izquierda. Entonces, la imagen de ella que se forma del espejo. Es decir, si miramos el monito, ya, el esquema, ¿qué es lo que ocurre? A medida que yo voy corriendo, ya, la imagen, ¿cierto? Si yo corro el objeto hacia la izquierda, la imagen que se genera es más pequeña. Y esta imagen, a medida que yo me voy alejando para allá, la imagen comienza a ser pequeña y se empieza a acercar al Centro. foco. El foco, no al centro, al foco. ¿Ya? Es decir, esta imagen C, si yo alejo esta flecha negra hacia la izquierda, esta imagen C comenzaría a acercarse hacia acá, hasta el foco. Y cuando, achicarse. Sí, y achicarse. Y se va a hacer cada vez más chica, que cuando ya se encuentre en el infinito la imagen va a quedar justo aquí en el foco y se va a reducir a un punto. Bien. Por lo tanto, entonces, la imagen aumenta de tamaño, no. Se mueve aproximándose al foco, sí. Se da vueltas, no. Porque las imágenes reales siempre van a ser invertidas. Se mueve hacia la derecha, no. Hasta pasar por el foco, ninguna a la otra. Entonces se aproxima al foco. Se aproxima al foco. Ya. Recuerden que allí arriba en el enunciado decía de que en el enunciado decía que era luz monocromática. Pero ahora nos preguntan, si en vez de emitir luz monocromática emitiera luz blanca, es decir, donde están presentes todas las frecuencias. Entonces, Profe, no debería variar porque no estaba cambiando de medio. lo que pasa es que la imagen, como pasa a través en un espejo, ya la dispersión que se produciría sería mínima. Prácticamente no existe dispersión.
que es la separación de los colores, ¿ya? Entonces, si se produjese eso, se formarían, que ocurre en algunos casos con las lentes. Algunas lentes, las imágenes que forman son varias imágenes, y una al lado de otra, una encima de la otra, y se forma la imagen con los bordes irisados, con los bordes del arco iris. Quizás lo han visto por ahí en algún caso. Pero aquí es una reflexión. Entonces, en la reflexión prácticamente no se produce ese fenómeno. Entonces, no se van a formar imágenes como colores existen, se va a formar solo una imagen, ¿ya? Se va a formar solo una imagen. Entonces, la 1 no puede ser. La imagen será única, por supuesto, una sola. Y la correspondiente a la respuesta de la pregunta 1, no, es la pregunta 11 en realidad. No sé por qué se me arrancó el número, el otro 1. Y, sí, la pregunta 11, se me arrancó un 1, ¿ya? Y efectivamente va a ser una sola y es la letra C. Ya. Después dice, entonces, las dos sí es. La imagen, al proyectarla en un telón, se verá blanca, efectivamente, porque no hay dispersión. Entonces, si no hay dispersión, no se descompone la luz blanca y se va a ver la imagen blanca. Es decir, entonces, es la 2 y la 3. Profe, ¿solo hay dispersión cuando hay refracción? Sí, allí se aprecia. Sí. Cuando hay refracción, por ejemplo, a veces cuando tenemos vidrios muy gruesos, se puede producir dispersión. Profe, Sí. digamos que nos sea un objeto que es azul y después se le alumbra con una luz monocromática roja. ¿Cómo se vería? ¿Negro? Está en negro, pues, o sea, no lo verías porque estaría negro. O sea, Ya, por más adelante hay una pregunta de eso, y ahí lo vamos a explicar. Entonces, dice el enunciado siguiente para las preguntas 15 y 17. Ya. La figura siguiente representa un espejo cóncavo. La línea de puntos a su eje óptico, la flecha gruesa representa un rayo de luz monocromática que se dirige al espejo, y el punto F es el foco del espejo. ¿Cuál de las líneas que se señalan representa mejor el rayo que se refleja en el espejo? la B. Correcto, porque si yo prolongo, ¿cierto? Prolongo esta línea negrita que aparece aquí, esa va a pasar por el foco. Y sabemos que las que pasan por el foco se van a reflejar paralelas al eje principal. Por lo tanto, esa es la letra B. Muy bien. Ya. A ver. Después. Si un objeto que emite luz se encuentra en cualquier punto entre el foco y el espejo. Es decir, va a estar de aquí a acá, entre el foco y el espejo, de ahí a ahí. La imagen de dicho objeto será siempre real. No. No, porque todos los objetos que se colocan entre el foco y el espejo van a formar imágenes, van a tener imágenes virtuales. Derecha en relación con el objeto, sí, porque todas las imágenes virtuales son derechas. De mayor tamaño que el objeto, sí, va a ser de mayor tamaño, porque las imágenes que están entre el foco y el espejo son imágenes virtuales, derecha y más grande. Esto es lo que corresponde a lo que nosotros llamamos espejos de aumento. El espejo que se usan en las casas para los viejitos, que aumenta la imagen, es porque uno es un espejo cóncavo y uno cuando se mira queda dentro de la distancia focal. O los espejos que utilizan los dentistas, que le meten en la boca a uno para explorar, también es un espejo cóncavo y siempre el objeto queda dentro de la distancia focal. Por lo tanto,
¿Mm? La 16, entonces son la 2 y... La 3. No, la 2 y la 3, ¿cierto? La 2 y la 3. Ya. Jarita, Sí, ¿una imagen virtual siempre es derecha? sí. Siempre son derechas las imágenes virtuales. ¿Y también en los lentes? También en los lentes. Ya. Ya, las reales son al revés, ¿no? Entonces, por eso que cuando uno quiere proyectar imágenes por refracción, siempre el objeto lo coloca al revés para que se vea al derecho. Ya. Dice, si un objeto muy pequeño que emite luz blanca se sitúa justo en el foco F, entonces No hay imagen. No hay imagen. no se formará ninguna imagen, ¿no es cierto? La letra C. Y esto es lo que ya lo habíamos visto. ¿Y por qué no se forma imagen? Porque son paralelas, se forman. Porque los rayos reflejados son paralelos. Bien. Pero si fuera convexo, ahí se habría, ¿no? Ah, sí, pues ese siempre va a ser imágenes virtual. Es que siempre uno, sí, siempre uno, el espejo convexo siempre forma imágenes virtuales. Ya. ¿Dónde debe ubicarse un objeto? Aunque esté parado en el foco o da lo Sí, es que mismo. el foco está para el otro lado. El foco Sí. imagen está para el otro lado. Está Voy, detrás del parado en el espejo. foco. Ya. ¿Dónde debe ubicarse un objeto para que su imagen sea invertida y de igual tamaño que el objeto frente a un espejo cóncavo? En el centro de curvatura. Ya, correcto. En el centro de curvatura del espejo. ¿Cierto? Ya les había dicho que allí, cuando en el centro de curvatura, iba a ser del mismo tamaño, habíamos visto con la imagen. Vamos bien. Entonces, dice, con respecto a las imágenes que se forman en los espejos, se afirma que si son reales, son derechas. No, No, dijimos que todas las reales son invertidas. Si son virtuales, son invertidas. No. No, porque dijimos que todas las virtuales son derechas, ¿cierto? Ya. Después dice, si se ubican delante, si estamos hablando de la imagen, si las imágenes se ubican delante del espejo, son reales. Sí. Bueno, no hay otra posibilidad que sea esa nomás. Ahora me fijé en la alternativa. No hay otra posibilidad. Si dijimos que la 1 no, ya, ni la 2 tampoco, entonces tiene que ser la 3, o si no, no estaría la respuesta. ¿Ya? Eran- En efecto, siempre las imágenes virtuales están detrás del espejo y las imágenes reales están antes del espejo. ¿Ya? Bien, entonces era la letra B. A ver. La imagen de una persona frente a un espejo plano tiene las siguientes características. Es virtual y se forma sobre el espejo. No. No, por cierto. Es virtual, sí, pero no se forma sobre el espejo. Es real y se forma detrás del espejo. No. No, Sí. porque no es real, pero sí se forma detrás del espejo. Y como se forma detrás del espejo, debe ser Es la virtual. 3. Virtual y se forma detrás del espejo, esa es Sí. correcta, ¿cierto? Es la letra C. Ya. Que en un espejo convexo. ¿Ya? Ahora miramos la cuchara, pero por la parte de atrás, ¿cierto? No la que se echa las dos, para la otra parte. ¿En qué caso un espejo convexo puede formar una imagen virtual de un objeto? Si el objeto se coloca en el vértice del espejo, en cualquier caso, en ningún caso. Cualquier caso. Correcto, en cualquier caso, ¿cierto? 21B, porque los espejos convexos solo forman imágenes virtuales.
A ver, en caso de un espejo convexo puede formar una imagen real de un objetivo si el objeto se coloca en el vértice del espejo. No, En ningún caso. en ningún caso, pues ya habíamos dicho, ¿no es Sí, cierto? ya lo que dijimos. ¿Mm? Ya lo dijimos. Bien. Ahora, una persona se encuentra ubicada a 3 metros delante de un espejo plano. Su imagen, ¿qué C. pasa con la imagen? La C. Está La C. Se la encuentra a 6 persona metros de la persona. Bien. Jarita, pero esta pregunta, si uno lo lleva al análisis, igual tendrían que decirnos el porte del espejo o en realidad da lo mismo eso. No, porque solo la imagen nomás, no importa que se vea de cuerpo completo, no, dice la imagen nomás, puede ser la cabeza nomás. Y No, eso es solamente objetos planos, o sea, espejos planos, ¿verdad? solo espejos planos. A ver, en un espejo cóncavo se ubica un objeto entre el foco y el vértice. Vértice o centro óptico o centro, ¿cierto? Del espejo. ¿Qué vamos a tener? Ah. Que la imagen es virtual, es derecha y de mayor tamaño que el objeto. Correcto. Porque corresponde, ¿cierto? A un espejo de aumento. Y aquí viene. Un objeto de color rojo se ilumina con luz monocromática azul. Entonces, el objeto se verá. Y aquí vamos a irnos a esto. Supongamos que tenemos un objeto rojo. Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si, por ejemplo, hago llegar rayos luminosos. A ver. Pútala. Hago llegar rayo de luz rojo. Lamparreto. Tengo que desactivarlo primero. ¿Ya? Uno rojo. ¿Ya? Desactivémoslo. Azul. Verde. Ya ahí colocamos varios colores. Entonces, por aquí vamos a tener un ojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene la luz, llega al objeto y el ojo va a ver el objeto porque del objeto sale luz que llega al ojo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si el objeto es rojo, esta frecuencia amarilla no la va a reflejar, esta verde no la va a reflejar y esta azul no la va a reflejar. Entonces va a reflejar solamente, ¿ya?, El rojo. el rojo, este que está aquí. Anda la cuestión, dijo. Ya, cambiarle el monito ya. Es decir, va a llegar eso solamente. Entonces, el ojo va a ver el objeto rojo. Pero ahora, ¿qué pasa si este objeto, si este objeto Solo le llega luz azul. violeta, por ejemplo? Violeta, ¿ya? Si fuese violeta. Este objeto, que es violeta, ¿cierto? ¿Ya?
va a reflejar solo la luz violeta, ¿m? Y no va a reflejar otra. Entonces, si aquí no le llega luz violeta, no va a reflejar ninguna. Y como al ojo no va a llegar radiación del objeto, entonces lo va a ver de color negro. Y si es de color negro, es porque nosotros vemos las cosas negras, es porque de allí no llegan rayos luminosos al ojo. Bueno, nosotros en realidad esto que está negro no lo vemos. ¿Y cómo sacamos la imagen? Porque vemos lo que está alrededor. Entonces, por contraste, nosotros vemos este rectángulo negro. Lo que estamos viendo es lo que está alrededor. Y esa parte que no vemos, que es negro, no nos está llegando luz al ojo. Entonces, en este caso, un objeto de color rojo se ilumina con luz monocromática azul. Como el objeto rojo va a reflejar solo la luz roja, entonces la luz que le llegó azul no la va a reflejar y por lo tanto, como no sale ningún color del objeto, entonces lo vemos negro. Bien. Ya. ¿Dónde debe ubicarse un objeto para que su imagen sea invertida y de igual tamaño que el objeto frente a un espejo cóncavo? ¿Te repetí esa? Centro de curvatura. Sí, sí, ya lo habíamos visto. Es la C. Es la letra C. A lo mejor Profe, que no, pero ¿y la A? ¿El vértice no es lo mismo? no, ¿O el vértice está el punto medio del espejo, po. ¿Ya? y el centro de curvatura? Punto No, medio centro de curvatura no, pues mira, espérate. Vámonos acá. Una nueva explicación entonces. Fíjense. A ver. Supimos. Ya. Tengamos un. No, este parece que es mejor. Ahí tengo una esfera. Entonces, en esa esfera vamos a trazar con otro color una recta que pase por el centro. Una recta que pase por el centro. Que pase por ahí, es decir, esa recta, ¿cierto? Ya. Y la podemos prolongar para el otro lado. Ya. Justo aquí en el centro, ¿cierto? Allí va a estar, aquí va a estar el centro geométrico o centro de curvatura. Aquí va a estar el centro de curvatura. Ya. El vértice es como el de las parábolas, entonces. Sí. Entonces aquí vamos a tener el centro. Ahora, si trazo aquí otro, justo en la mitad aquí, de la distancia de aquí a aquí, la mitad, ¿no? Va a estar el foco. ¿Ya? El foco. Vamos a tener el foco. Entonces aquí tengo foco. Y justo aquí en el medio del espejo de la esfera, allí voy a tener el centro óptico. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tengo el centro óptico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es el espejo? El espejo es, ¿cierto? Una parte de esa esfera. Ya. Ese es el espejo. ¿Te fijas? Entonces voy a tener centro geométrico, foco y centro óptico o vértice, centro óptico o vértice.
la distancia desde el foco al vértice o centro óptico es la distancia focal. Y esa distancia focal es la mitad del radio de curvatura, que es el radio de la esfera. ¿Ya? ¿Se aclara ahí? Bien. Entonces, los espejos cóncavos, con respecto a la imagen que se forman en los espejos cóncavos, siempre se cumple que... Oh no. Ah, no, esta es la que estábamos viendo, la 26. ¿Dónde debe ubicarse un objeto para que su imagen sea invertida y de igual tamaño que el objeto frente al espejo cóncavo? Entonces, vámonos aquí. Si el objeto se ubica entre el foco y el centro óptico, la imagen es virtual, derecha y más grande. Si se ubica en el foco, la imagen No hay. aparece, no hay. Si se forma entre el centro geométrico y el foco, la imagen es real, invertida, ¿ya? Y de mayor tamaño que el objeto. No, Y pero igual. si está justo en el centro geométrico, la imagen es real, ¿ya? Invertida y de igual tamaño. Y si pasa para acá, cuando el objeto está de aquí, de C hacia el infinito, la imagen es real, virtual y de menor tamaño. Y se ubica aquí, entre C y F. Entonces, todos los objetos que están más allá del foco van a formar imágenes reales. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿cuál sería la correcta? La C. Correcto, en el centro de curvatura del espejo. 27. Con respecto a las imágenes que se forman en los espejos cóncavos, siempre se cumple que si son reales, son invertidas. Sí. Correcto. Si son virtuales, son derechas. Sí. También. Si se ubican delante del espejo, son reales. Sí. Correcto. Son las tres, ¿cierto? Ya. Épico. Bien. Bueno, esta creo que también se repite. La imagen de una persona parada frente a un espejo plano tiene las siguientes características. La B. La letra Sí, D. La D. ¿En qué caso un espejo convexo puede formar una imagen virtual de un objeto? Si el objeto se coloca entre el centro de curvatura, en el centro de curvatura del espejo. No. Si el objeto se coloca a una mayor distancia que el centro del espejo. Tampoco. Da lo mismo. ¿Ya? Y 3 en cualquier caso. Sí. Eso sería ¿no es cierto?, la que es totalmente correcta. ¿Ya? Esa era la 29. La 30. La 30 dice, los espejos laterales de los autos y los espejos redondos presentes en algunos lugares públicos o en tiendas suelen ser convexos. ¿Esto por qué? Pueden generar imágenes virtuales. Es que no es por eso, pero Generan imágenes virtuales, pero esa no es la razón de por qué estén ahí los espejos, ¿cierto? la B. Los objetos no se ven al revés. Sí. Eso, porque nunca se ven al revés. Ya, no se van a ver al revés, pero esa no es el objeto, no es el objeto que lo utilicemos. Permite tener un mayor campo de visión. Es la letra C, ¿no es cierto? Se utilizan porque permiten tener un campo de Para ver visión los coches. más grande, ¿ya? Y ese es el objetivo, tener un campo de visión más grande, porque si no, los espejos planos también, los objetos no se ven al revés, pero no se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque el campo de visión es limitado. Entonces los espejos, los espejos convexos se utilizan porque tienen un mayor campo visual. Y por ejemplo, si en los camiones, los buses sobre todo, si tuviesen como espejos retrovisores, espejos planos, se le para un vehículo chico al lado, no lo ven. Con los convexos, como tienen mayor campo visual, sí los pueden ver. Entonces, esa es la razón.
Pero, profe, ¿sí? los convexos, ¿no se supone que es más pequeña la imagen que el objeto? Sí, es más pequeña la imagen, sí, pero a mí lo que me interesa saber la función de los espejos retrovisores es ver si hay algo nomás, po. No importa si es más grande o más chico, ¿no? Es que mirar en un campo visual lo más amplio posible, esa es la función, ¿no? No acotar la visión. Ya, señale la afirmación correcta. Un espejo cóncavo forma imágenes reales y virtuales siempre invertidas. ¿Ya? Falso. La primera parte está bien, ¿cierto? Pero no son siempre invertidas. Un espejo cóncavo forma solamente imágenes virtuales. ¿Ya? Falso. Falso, ¿no es cierto? Porque también forman imágenes reales. Un espejo cóncavo forma solamente imágenes reales. No, Falso. también forma virtuales. Un espejo convexo forma imágenes reales y virtuales, siempre derechas. No, porque Siempre. los espejos convexos forman solo imágenes virtuales, las reales no las forman. Un espejo convexo forma solamente imágenes virtuales, siempre derechas. Eso Sí. sí es correcto, ¿cierto? Son virtuales y derechas. Bien. La 33. Ya. Los espejos esféricos, ¿ya? Los espejos esféricos, tanto cóncavos como convexos, poseen muchas aplicaciones prácticas. Una de las diferencias que distinguen a un espejo convexo de uno cóncavo es que solo producen imágenes virtuales. Esa. Eso es correcto, ¿cierto? Solo producen imágenes de mayor tamaño, no poseen focos, no es diferencia. Solo producen imágenes invertidas con respecto al objeto, no. Porque acordarse que es de los espejos convexos sobre los cóncavos. Y la diferencia es que solo forman imágenes virtuales, porque las otras también forman virtuales y reales. Reales. Entonces, en la letra A. Ya la 33. El o los espejos o espejos que dan una imagen virtual derecha y de igual tamaño que el objeto es o son plano, cóncavo, convexo, plano y convexo, cóncavo y convexo. Plano, ¿no? La A nomás, ¿cierto? Porque es virtual derecha y de igual tamaño. Los convexos forman virtual derecha, pero son de menor tamaño. Los cóncavos pueden formar virtual Invertido. derecha, pero siempre son de mayor tamaño. Entonces, solo el espejo plano cumple las tres condiciones. Ya. La imagen dada en un espejo cóncavo, cuando el objeto se sitúa entre el foco y el espejo, es C. correcto. Virtual derecha y mayor. Correcto. Ya, los espejos planos dan imágenes B. Virtuales. virtuales, solo virtuales, ¿cierto? Sí. Dos espejos forman entre sí un ángulo de 30 grados. 11. 11, ¿no es cierto? Allí hay que aplicar la fórmula nomás, ¿cierto? ¿Cuál fórmula era, Jarita? Ah, ¿Cuál fórmula era? a ver, te la copio acá. S. No, Ah, ya, dale. el No, pero número, no era 360 menos el ángulo partido el ángulo. C. sí, espérate, a ver, esto era N, Jarita, dios del paint. sí, Dios del Pain, igual, sí, Está perdido. 360 Diseño gráfico, mi pasión. dividido por el ángulo
menos 1. Entonces ahora armamos esto. ¿Ya? The fuck. Esto es n igual 360. 360 partido por el ángulo. Partido por el ángulo. Y a eso le restamos 1. ¿Ya? Y esa es la ecuación. Jarita no es. Ah, bueno, creo que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, 360 dividido por el ángulo. En este caso eran 30 grados. 360 dividido por 30 son 12. Menos 1 nos quedan 11 imágenes. Exacto. Exacto. Ya. Seguimos. Una persona de 1,8 metros de altura se quiere mirar en un espejo, se quiere mirar de cuerpo completo en un espejo plano. ¿Qué altura mínima debe tener el espejo? 90 centímetros. 90 centímetros, 0,9 metros. Ya. La otra, la figura siguiente representa una lente convergente. La línea de puntos representa su eje óptico y los puntos F a sus focos. Para una luz monocromática de color verde, los rectángulos representan posibles posiciones de un objeto de color verde. Entonces, veamos. Allí está. Jarita, Ajá. ¿una lupa es un lente convergente? Sí, una lupa, una lente convergente. Correcto. Solo que el objeto se ubica dentro de la distancia focal, es decir, entre el foco y la lente. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuál de las líneas representa mejor la continuación del rayo de luz verde? Como vemos, la continuación directa que tiene, la trayectoria que lleva ese rayo lleva la dirección del foco. Y si lleva la dirección del foco, se va a refractar paralelo al eje principal. Por lo tanto, la continuación que va a tener el rayo de luz verde después de refractarse va a ser la letra D. Y veamos la 39. ¿En qué posición o posición? Jarita, Sí. que cuando uno, o sea, hay otros profes que enseñan esto y dicen que los rayos se convergen. ¿Qué significa eso? Como que converge, como que los Convergen, junta, que se juntan, sí. Por pero eso que lo junta como a la línea central, como lo sí, haría a la la D, por línea ejemplo. central. Por ejemplo, en las lentes convergentes, todos los rayos van a llegar a un punto, ¿ya? Es decir, están llegando, convergiendo, significa que se juntan en un punto. Converger es acercarse a un punto. Diverger es alejarse uno de otro. Ya, entonces, dijimos que era la letra D. Aquí dice, ¿en qué posición o posiciones de la señalada debe colocarse el rectángulo para que el ojo de una persona pueda verlo amplificado al usar la lente como lupa? Entonces, si lo quiere ver amplificado, el objeto, para verlo amplificado, tendría que estar dentro de la distancia focal, porque al estar dentro de la distancia focal, es decir, entre F y la lente, ya la imagen va a ser más grande porque va a actuar como lupa la lente. Entonces, en este caso, lo que podemos asegurar es que 2 y 3 nos van a dar una imagen más grande, solo que va a ser virtual nomás. Entonces, la respuesta de esa sería la 2 o 3. Jarita, uno puede hacer este ejercicio, por ejemplo, basándose en las características del convexo, ¿cierto? Sí, Perdón, sí. sí, ya. Después dice la 40. ¿En cuál de las posiciones del rectángulo señalada en la figura la imagen que se produce es virtual? ¿En cuál del rectángulo?
la imagen es virtual. En todas. Po. No, no es en todas. Porque fíjate, aquí está dentro de la 2 y 3. distancia focal. Las 2 y la 3 van a formar imágenes virtuales, pero esta, siempre que están del foco, más allá del foco, esta va a generar una imagen real y esta también, la 4 también va a generar una imagen real, porque está después del foco. ¿Te fijas? Entonces, lo que van a generar una imagen virtual sería la 2 y la 3. Y la 41. La 41 dice, ¿en cuál de las posiciones del rectángulo señaladas en la figura, la imagen, ya sea virtual o real, que se produce, es de menor tamaño que el objeto original? La 4, o sea, la 4. Bueno. Ya, si lo coloco entre aquí, ¿cierto? Esta sería una imagen más grande. Si la coloco entre F y el doble de F, sería más grande. Entonces, si la coloco en el doble de la distancia focal y el infinito, ahí va a ser más chica. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que podría ver de que tal vez la 4, si estuviese a una distancia mayor de la distancia focal, ¿ya? O como no conocemos en realidad, como no conocemos la posición exacta porque no hay medida, entonces nos faltaría en realidad información adicional, ¿ya? Información adicional. Si alguien me colocara que el 4, yo se lo pondría bien, ¿ya? Si alguien me dice que le falta información, también se lo pondría bien, porque no sabemos exactamente, pero la que más se aproxima es la 4. Profe, ¿Sí? en ese caso no importa que la imagen esté como al otro lado del rayo. No importa, porque las lentes te funcionan a los dos lados. Si tú tomas una lupa, miras por un lado la imagen que se forma, lo das vuelta al otro lado de la lupa y la imagen se va a formar igual. Ah, ya. ¿Ya? Bien, entonces, ya terminamos con la parte de óptica, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, como ya terminamos la parte de óptica, vamos a comenzar a ver el otro tema. Me parece que tiene que ver con la estructura de la Tierra. ¿Ya?